Es una madre soltera, fuerte, independiente, y claramente nadie más la quiere. No sabían que mi dignidad era lo único que nunca podrían quitarme. Todo empezó en la boda de mi hermana. Nunca imaginé que la humillación pudiera venir envuelta en seda, champaña y risas de cortesía, pero así fue exactamente como llegó. Estaba sentada en la tercera fila de la boda de mi hermana menor, Valeria, usando el único vestido de fiesta que tenía, tratando desesperadamente de pasar desapercibida en un salón lleno de gente que se veía demasiado pulcra, demasiado perfecta, demasiado consciente de su propia importancia. Mi hijo Lucas estaba a mi lado, balanceando las piernas bajo la mesa con el trajecito que me costó casi 2 quincenas. Se veía tan orgulloso de estar ahí, tan seguro de que ese día nos haría sentir parte de la familia de nuevo. Quizás yo también lo esperaba, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. Valeria flotaba por el lugar como una estrella de cine, toda resplandor y encanto natural. Ella siempre había sido así, hermosa, adorada, la favorita, nuestra madre, Beatriz, la elogiaba como si estuviera hecha de oro y seda, mientras que yo me acostumbré a hacer la comparación, la nota al pie, la sombra. Pero aún así, fui. Sonreí, aplaudí. Me mantuve entera cuando la gente decía cosas como, tú eres la hermana mayor. No parece que tengas un hijo de 8 años. Me tragué cada dardo con educación. Luego vinieron los discursos. El padrino del novio hizo algunas bromas inofensivas. Risas ligeras ondearon por las mesas. Tomé un sorbo de agua, tratando de relajarme. Cuando fue el turno de Valeria, incluso levanté mi copa con anticipación. Quizás, solo quizás, diría algo amable. Levantó su copa de champaña, que brillaba bajo las luces, y dijo que quería agradecer a todos por venir. Su voz era cálida, radiante, natural. Luego añadió, y por supuesto, quiero decir algo especial sobre mi hermana mayor. Me giré hacia Lucas y sonreí. Sus ojos brillaron. Por un frágil momento, me permití creer que algo bueno estaba por venir. Pero Valeria no había terminado. Laura siempre ha sido un gran ejemplo a seguir, dijo con dulzura, haciendo esa pausa teatral que había perfeccionado desde niña. Es madre soltera, fuerte, independiente, y claramente nadie más la quiere. El salón estalló en carcajadas, carcajadas de verdad, no risas amables o tímidas, sino risas tan filosas que podían cortar hasta el hueso. Se me revolvió el estómago. Seguramente había oído mal, pero no, ella seguía sonriendo, disfrutando de la atención, como si hubiera dicho la frase más ingeniosa de la noche. Algunos invitados parecían inseguros, pero la mayoría se rió aún más fuerte, chocando sus copas como si la crueldad fuera un deporte digno de un brindis. Lucas me jaló la manga y susurró. Mami, ¿por qué dijo eso? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Entonces la voz de mi madre, fuerte y orgullosa desde su mesa. Es mercancía usada, pero miren qué bien se conserva. Más risas, más agudas, más feas, resonando en el salón como una bofetada. Mis mejillas ardían. Apreté la servilleta en mi regazo con tanta fuerza que parecía una soga. Miré a mi alrededor, buscando a cualquiera que me mirara con algo parecido a la compasión. Nadie lo hizo. Mi abuelo miraba fijamente su plato. Mi prima sonreía a su teléfono. Ni siquiera mi tío, que una vez me dijo que le recordaba a mi difunto padre, levantó la vista. Pero fue el rostro de Lucas, confundido, herido, tratando de entender por qué se burlaban de su madre, lo que me rompió. Las palabras no importaban, las risas no importaban. Lo que importaba era que a mi hijo le estaban enseñando que la humillación era un postre aceptable. Quería irme. Quería tomar la mano de Lucas, salir y no volver a mirar atrás. Pero antes de que pudiera moverme, una silla raspó ruidosamente contra el piso. Carlos, el novio, el prometido perfecto de Valeria, se había puesto de pie. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos no estaban en Valeria ni en la multitud. Estaban fijos en mí. El salón se congeló. Carlos no estaba divertido. No sonreía. Su expresión contenía algo más profundo: ira, incredulidad, un ajuste de cuentas. La gente piensa que ser la hermana mayor significa ser el ejemplo, pero en mi familia yo era más bien una advertencia. Soy Laura, de 34 años, madre soltera,
la oveja negra, la que tiene dos trabajos, la cafetería por la mañana y el hotel por la noche. La vida no es glamorosa, pero es mía. Lucas es lo mejor que me ha pasado, la razón por la que entro a lugares que antes me hacían sentir pequeña. Pero en mi familia, ser madre soltera significaba que yo era el fracaso. Mi madre, Beatriz, se encargaba de que lo sintiera en cada fiesta, en cada cumpleaños, en cada oportunidad que tenía. Y ahora estaba aquí de nuevo, reviviendo el mismo guión, excepto que esta vez, algo inesperado estaba sucediendo. Carlos avanzó, con los ojos todavía fijos en mí, y el aire a nuestro alrededor se tensó, esperando lo que vendría después. No sonrió. No intentó suavizar las cosas como siempre hacía la gente de mi familia cuando la crueldad se disfrazaba de humor. En cambio, caminó hacia el micrófono con una firmeza que silenció incluso a los invitados más ebrios. Valeria lo observó con los ojos muy abiertos, su postura perfecta flaqueando mientras él le quitaba el micrófono de la mano sin preguntar. El salón se quedó inmóvil, las sillas a medio girar, las manos congeladas a mitad de un brindis. Incluso la violinista del rincón bajó su arco como si temiera respirar. Carlos no miró a nadie más que a mí. Laura dijo, con voz firme y baja. No te vayas. Ni siquiera me había dado cuenta de que había empezado a levantarme. Sus palabras me detuvieron en seco. Los murmullos recorrieron el salón. Beatriz entrecerró los ojos. Valeria se puso rígida, como si alguien hubiera tirado de hilos invisibles. Pero Carlos no les hablaba a ellas. Me hablaba a mí. No puedo fingir que estoy de acuerdo con lo que acaba de pasar, dijo, girándose para dirigirse al salón. Y no voy a permitir que ese tipo de crueldad se disfrace de comedia. Una ola de incomodidad recorrió a la multitud. La gente se removió en sus asientos, mirándose unos a otros como si trataran de descifrar la reacción emocional correcta. Avanzó, lento y deliberado. Cada paso era como una sentencia. He oído mucho sobre la familia durante esta boda, continuó, sobre apariencias, lealtad, tradición, pero lo que acabo de ver no fue ninguna de esas cosas. Eso señaló hacia las mesas donde las risas habían estallado minutos antes. Fue una burla vestida de celebración. Nadie se reía ahora. El rostro de Beatriz se endureció. La compostura de Valeria se resquebrajó. Carlos se volvió hacia ella. Te burlaste de tu hermana por ser madre soltera, por criar a un hijo sola. Te reíste y, lo que es peor, hiciste que su hijo lo presenciara. Valeria abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando apoyo, pero la multitud que antes la adoraba ahora parecía insegura, incluso avergonzada. Carlos no esperó sus excusas. Ella no pidió estar en esa situación, pero vino. Se sentó en silencio, sonrió. Trajo a su hijo para ser testigo de tu gran día, y tú la convertiste en el remate de tu chiste. Sentí que el aire cambiaba, como si el propio salón contuviera la respiración. Nadie me había defendido así nunca, ni en público, ni en privado, ni con esta precisión para decir la verdad. Entonces Carlos se enfrentó de nuevo a la multitud. Si estoy a punto de entrar a una familia que confunde la crueldad con el humor y la humillación con la tradición, entonces necesito reconsiderar qué clase de hombre quiero ser. Se oyeron jadeos por todo el salón. Alguien dejó caer un tenedor. Una mujer susurró. ¿Esto es parte del programa? No lo era. Nada en ese momento había sido ensayado. Carlos miró a Lucas y le dedicó un pequeño y suave asentimiento, del tipo que solo los hombres de verdad saben dar. Tu mamá es la persona más fuerte en este salón, dijo en voz baja. No lo olvides. Se me hizo un nudo en la garganta. No me atreví a hablar. Se volvió hacia los invitados una última vez. Creo que ya he visto suficiente. Dejó el micrófono en la mesa, pasó junto a Valeria sin mirarla y caminó directo hacia las puertas dobles, saliendo sin mirar atrás. Y así, la boda terminó no con un beso, ni un baile, ni un brindis, sino con un solo hombre negándose a permitir que la crueldad llevara una sonrisa. Cuando la puerta se cerró tras él, el salón no se movió. La música no empezó, las risas no volvieron. Era como si alguien hubiera drenado todo el oxígeno del espacio. Valeria estaba de pie en la mesa principal, temblando, viéndose más pequeña de lo que nunca la había visto.
Su imagen de novia perfecta se fracturó bajo el peso de lo que había hecho y de lo que se había hecho en respuesta. Beatriz se puso de pie de un salto, su voz lo suficientemente aguda como para rayar un cristal. «Qué malagradecido», espetó. «Te humilló enfrente de todos. Típico, igual que tu hermana, un egoísta». Pero la voz de Beatriz ya no dominaba el salón. El poder que había llevado como una corona toda su vida de repente se desvaneció, dejando sus palabras huecas, sin peso. Nadie asintió, nadie estuvo de acuerdo. La mayoría evitó su mirada por completo. Por primera vez, parecía una mujer más con opiniones que nadie había pedido. No respondí. No lo necesitaba. Algo dentro de mí, algo que había estado reprimido durante años, se levantó en silencio, con firmeza, negándose a encogerse más. Me volví hacia Lucas. Me miró con incertidumbre. ¿Nos vamos?, susurró. Sí, mi amor, dije, apartándole el pelo con suavidad. Nos vamos a casa. Me puse de pie, tomé su mano y empecé a caminar hacia la salida. La gente se apartaba a nuestro paso como el agua. Algunos parecían arrepentidos, pero permanecían en silencio. Otros miraban sus platos, sus zapatos, sus remordimientos. Nadie se rió, nadie se atrevió. A mitad de camino hacia la puerta, una voz me llamó. Laura. Me di la vuelta. Era mi abuelo Néstor. Sus ojos pálidos estaban enrojecidos. Se levantó lentamente, con los hombros caídos. Lo siento, dijo en voz baja. Debí haberlo detenido hace años. Asentí, incapaz de hablar. No estaba enojada. Ya no cargaba con la culpa de ellos. No esa noche. Nunca más. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio, bañándome como un botón de reinicio que no sabía que necesitaba. Lucas apretó mi mano con fuerza mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Sus pasitos eran rápidos e inciertos. ¿Se acabó la boda?, preguntó, mirándome con esos grandes ojos curiosos. Sí, dije con una pequeña sonrisa. Creo que terminó exactamente como debía terminar. Condujimos a casa en silencio, con la radio apagada, el mundo enmudecido excepto por el zumbido de los neumáticos en el pavimento y el ritmo de los dedos de Lucas golpeando el reposabrazos. No era un silencio incómodo. Era del tipo que se asienta después de una tormenta, cuando todo lo que necesitaba romperse finalmente se ha roto. Esa noche, arropé a Lucas en su cama, le di un beso en la frente y me quedé en el umbral de su puerta más tiempo de lo habitual. No hizo más preguntas. No lo necesitaba. Su pequeño corazón ya había chonyen suficiente verdad por un día. A la mañana siguiente, me desperté con una docena de llamadas perdidas de números que no reconocía. Parientes lejanos, amigos de amigos, incluso algunos invitados que apenas recordaba de la recepción. Las ignoré a todas. No estaba lista para escuchar las excusas o explicaciones que pensaran que podrían suavizar lo que había sucedido. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de una amiga que había estado en la boda. Alguien grabó el discurso de Carlos. Está en internet. Ya tiene más de 50.000 reproducciones. Tienes que ver los comentarios. Se me revolvió el estómago, pero la curiosidad me pudo. Abrí el enlace, y ahí estaba. Carlos, de pie, con voz firme, señalando a todo un salón por su crueldad. Y ahí estaba yo en el encuadre, sosteniendo la mano de Lucas, congelada en el shock de un momento que había desnudado años de dolor silencioso. Los comentarios llenaban la pantalla como una marea. Este hombre es un héroe. Toda madre soltera merecía escuchar esto. Ella mantuvo su dignidad mejor que nadie en ese salón. Estoy llorando al ver esto. Gente que nunca había conocido me estaba defendiendo, me estaba viendo. No lloré, no sonreí. Simplemente me sentí en calma, como si algo que había estado apretado durante años finalmente comenzara a aflojarse. En los días siguientes, el video se difundió aún más. Aparecieron publicaciones de apoyo, videos de reacciones, artículos de opinión sobre los límites y la crueldad familiar. Mientras tanto, Valeria intentó cambiar la historia, diciendo que Carlos había exagerado, que todo había sido una broma inofensiva. Pero la verdad ya había cobrado vida propia y, por una vez, no se inclinaba a su favor. Ya nadie se reía. Unos días después, un pequeño ramo de flores silvestres llegó a mi apartamento, desordenado, imperfecto, hermoso. No había remitente,
Solo una pequeña tarjeta que decía, para la leona. No necesité una firma. No necesité una explicación. El mensaje era suficiente. La boda no se celebró. El cuento de hadas se disolvió. Pero algo mucho más importante sucedió. Por primera vez, yo no era la que cargaba con la vergüenza. No era la que se disculpaba. Salí de ese salón de fiestas con la mano de mi hijo en la mía, mi dignidad intacta y una fuerza silenciosa que había olvidado que poseía. Pasaron 6 meses. Valeria y Carlos terminaron oficialmente su compromiso. Sin declaraciones, sin drama público. Las fotos del día de su boda, las pocas que existían, desaparecieron silenciosamente de sus redes sociales, como si todo hubiera sido un sueño que le avergonzaba admitir. Valeria volvió a su mundo como si nada, rodeada de gente dispuesta a fingir que las grietas en su imagen perfecta no estaban ahí. Nunca me contactó. No esperaba que lo hiciera. Beatriz llamó una vez, no para disculparse, no para reconocer el daño que ayudó a infligir, sino para decir que yo había avergonzado a la familia por no haberme reído con ellos. Escuché durante exactamente 30 segundos antes de que algo dentro de mí, algo firme y claro, saliera a la superficie. Ya no soy tu chivo expiatorio, le dije. Luego colgué, sin manos temblorosas, sin lágrimas, solo un final limpio y silencioso para un patrón de toda la vida de ser culpada por respirar mal. Y sorprendentemente, eso fue suficiente. No necesitaba una gran disculpa de mi familia. No necesitaba que finalmente reconocieran mi valor. Solo necesitaba dejar de esperar su permiso para verlo yo misma. Mi vida no se volvió glamorosa de repente. Seguía trabajando muchas horas. Algunas noches todavía cocinaba 2 cenas diferentes porque Lucas quería panqueques y yo algo verde. Pero me movía de manera diferente. Ya no me hacía pequeña. No me escondía en el fondo de los salones ni me preparaba para golpes invisibles. Lucas también cambió. Hacía más preguntas ahora, de las buenas, sobre la amabilidad, la valentía y por qué algunas personas usan sus voces para herir mientras que otras las usan para sanar. A veces, pretendía que sus figuras de acción daban discursos, defendiendo al más pequeño. Y cada vez veía un destello del hombre en el que se convertiría algún día. Fuerte, amable, sin miedo a hablar cuando importara. Una noche, mientras nos cepillábamos los dientes, me miró en el espejo y preguntó, «Mamá, ¿todavía estás triste por lo que dijo tía Valeria?» Hice una pausa, con el cepillo en la mano, y luego respondí, «Ya no». «¿Por qué?», preguntó él, con pasta de dientes en la barbilla. «Porque creo que ganaste, aunque no fuera una pelea». Y tenía razón. No grité. No devolví los insultos. No hice una escena ni exigí justicia. Simplemente me levanté, tomé la mano de mi hijo y me fui. Y alguien más, alguien inesperado, decidió que el silencio no era suficiente. Carlos no solo me defendió a mí, le recordó a todos en ese salón, a todos los que lo veían en línea, cómo es el amor en realidad, no del tipo envuelto en esmoquín y encaje, no del tipo que posa para las fotos o del que se presume en las cenas familiares. El amor de verdad es el que ve a alguien sufriendo y dice, no, hoy no. En los meses que siguieron me encontré reviviendo el momento, no para revivir el dolor, sino para entender el cambio dentro de mí. Se sentía como si se hubiera abierto una puerta que no sabía que había estado cerrada durante años. Estar sola no significaba no ser deseada. Ser amable no significaba ser débil. Y la dignidad, una vez reclamada, es algo que nadie puede arrebatarte de nuevo. No bailé en la boda de mi hermana. No lancé un ramo, ni brindé por la pareja, ni lloré de alegría bajo las luces. Pero me fui con algo mejor que la aprobación. Me fui con la cabeza en alto, mi hijo a mi lado y la certeza profunda y firme de que ya no necesitaba permiso para existir, para hablar o para ocupar un espacio. No tenía que encogerme para hacer sentir cómodo a nadie, nunca más. Ese fue el final que nadie esperaba, pero fue exactamente el que me merecía. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o te han silenciado en lugares donde deberías haber estado a salvo, quiero que escuches esto claramente. Tu voz importa, tu dignidad importa, y no estás solo. Quizás has sido el silencioso en la mesa, aguantando las bromas, tragándote el dolor, convenciéndote de que mantener la paz es la única forma de sobrevivir. Quizás has esperado una disculpa que nunca llegó, que un miembro de la familia finalmente te viera, te entendiera,
te defendiera. Quizás las personas que deberían haberte protegido te convirtieron en una historia de la que reírse. Yo he vivido eso. Sé lo pesado que es cargar con una vergüenza que nunca fue tuya. Pero también sé esto. En el momento en que dejas de aceptar el papel que escribieron para ti, todo cambia. No tienes que pelear, gritar o demostrar nada. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente alejarte y elegirte a ti mismo. Y a veces, inesperadamente, alguien más te verá de verdad, y dirá la verdad en voz alta, en un salón lleno de gente demasiado asustada para hacerlo. Ese momento no borra el pasado, pero puede reescribir tu futuro. 6 meses después de la boda que nunca fue, miro mi pequeño apartamento, las tazas disparejas, la mesa de segunda mano, los dibujos de Lucas cubriendo el refrigerador, y siento algo que no sentía antes, paz. No del tipo frágil que se rompe en el momento en que alguien te desaprueba, sino del tipo silencioso y constante que crece cuando finalmente te das cuenta de que nunca necesitaste su aprobación para empezar. Lucas todavía hace preguntas, todavía revive momentos, todavía habla de Carlos como un personaje con una brújula moral de acero, pero también me mira de manera diferente. Me ve pararme un poco más derecha. Me oye decir que no a cosas que antes habría aceptado. Ve que ser amable y ser fuerte pueden existir en la misma persona. Una noche, mientras doblaba la ropa, preguntó: Mamá, si alguien vuelve a ser malo así, ¿qué hacemos? Lo pensé. No dejamos que sus palabras decidan quiénes somos, le dije. Nos levantamos, nos vamos y recordamos que la amabilidad nunca es debilidad. Él sonrió como si hubiera estado esperando esa respuesta. Eso es lo que pasa con los niños. Aprenden quiénes pueden ser viéndonos a nosotros. Y esa noche en la boda, Lucas me vio herida. Sí, pero también me vio irme con dignidad. Vio que la fuerza no es ruidosa ni violenta. Es firme, tranquila, inquebrantable. Al final, eso importó más que cualquier otra cosa que sucedió. Así que, si esta historia se quedó contigo, si abrió algo, o te ayudó a respirar un poco más profundo, espero que lleves su mensaje contigo. Mereces respeto, mereces amabilidad, mereces estar en lugares donde no tengas que encogerte para sobrevivir. Y si alguna vez te has sentido solo en esa lucha, que esto te recuerde que no lo estás. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías levantado e ido en silencio? ¿O le habrías respondido a tu familia en ese mismo momento? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia y no olvides suscribirte al canal.